Más del general Ángel Vivas, que está básicamente allí atrincherado en su casa, como ven, con un fusil AR-15 en sus manos, desafiando al régimen venezolano. Porque si me entregara, si lo hiciere, sería rendirme ante Fidel Castro y sus malditos cubanos. No sé cuánto tiempo de vida me dé Dios, pero si Dios me da vida y salud, dedicaré el resto de mi vida a que aquellos que han traicionado, que han cometido esta traición tan terrible en Venezuela, lo paguen hasta sus últimas consecuencias. Quiera que se meta hasta debajo de las piedras, en cualquier lugar del mundo, buscaremos a estos malditos traidores que han cometido con esta patria tan bella esta terrible traición de entregársela a su peor enemigo, el Estado terrorista y narcotraficante cubano de Fidel Castro, que durante 10 años derramó la sangre de Venezuela dentro del territorio venezolano y que ahora está aquí derramando también, junto a esta dictadura traidora y genocida, la sangre de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Falta de energía no hay. Hay mucho entusiasmo allí en ese desafío, que por cierto, estamos hablando de un lugar donde se siguen sumando los muertos. Dios quiera que eso no aumente y por supuesto que no haya violencia, por ejemplo, en este caso. Le digo bienvenido al coronel retirado del ejército venezolano, Julio Rodríguez. Señor, gracias por acompañarnos. A la orden. Estamos hablando de dos desafíos, el del general Vivas por un lado, por supuesto hay un desafío enorme de parte de las multitudes que salen a las protestas, pero también aparece José Bielma Mora, el gobernador del estado de Táchira, que era capitán cuando acompañó a Hugo Chávez en aquel intento de golpe de estado y que ahora dice: yo no soy del régimen. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, creo que se está actuando de una forma violenta innecesariamente y no creo que sea apropiado que Leopoldo López esté preso. ¿Qué le parece? Bueno, en el caso del general Vivas Perdomo, un oficial del ejército que tiene ya 6 años en retiro, es un oficial que ha tenido una trayectoria brillante y que muestra, de alguna manera, lo que es el desarrollo del artículo 350 de la Constitución de la República de Venezuela, que es desconocer al régimen, tal como él lo señala. Si él se entrega a unas fuerzas que lo están tratando de detener sin el debido proceso, que es una garantía constitucional, él está reconociendo al régimen. Entonces, él, con esa actitud, él simplemente está poniendo en práctica el artículo 350 de la Constitución. Vamos a ver qué dice el titular del régimen, Nicolás Maduro, hablando en parte del general Ángel Vivas. Ya están identificados quienes colocaron la guaya. Y el autor intelectual, este general Vivas, que hoy tomó armas contra la República y que, bueno, sumó un delito más grave aún de los que ya tenía. Más grave, y va a ser juzgado por eso. Y por muchas armas que tome, más temprano que tarde, yo le recomiendo, prepárese para que se entregue. En paz, en paz. Así de sencillo. Contacto en Caracas, Alejandro Dumont, dirigente estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me dice Gracias de lo por que... la invitación. Encantado. Gracias por acompañarnos. ¿Qué me dice de lo que está ocurriendo en estas últimas horas y en particular tal vez de estos dos desafíos, el del gobernador del Táchira y del general retirado Vivas? Mira, lo que está sucediendo con el general Vivas es una completa falsedad. El general Vivas nunca fue el que organizó lo que es poner las guayas en la calle. Lo que se están dando en las calles son manifestaciones espontáneas y las barricadas de hecho no tienen una organización per se que las organice, son la gente en la calle que sencillamente está obstinada de la situación actual del país y en medida de protección colocó esas guayas contra los colectivos armados que efectivamente llegan a las manifestaciones a asesinar a la gente. Y con la entrevista que tuvo esta mañana el gobernador del Táchira, bueno, él poco después tuvo una entrevista donde él ratificó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, pero deja muchas cosas que pensar, y lo que más uno piensa es que dentro del chavismo sí hay visiones distintas que se están dando, y él sencillamente con las declaraciones del día de hoy
se vuelve el vocero de una posición distinta, porque en la entrevista podemos observar que él se plantea en contra de lo que son las expropiaciones, él se plantea en contra de lo que fue la militarización del Táchira, y él se plantea en contra de lo que son los presos políticos, que en este caso serían el comisario Simonovic y Leopoldo López de Voluntad Popular. Alejandro, en las últimas horas también cambió de idea el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Originalmente dijo que estaba dispuesto a participar del diálogo convocado para esta semana. Ahora dijo que de ninguna forma va a participar de lavarle la cara al régimen. ¿Qué piensas? Es que no puede, es que nosotros como movimiento estudiantil, dentro de nuestros espacios de lucha, claro que apoyamos el diálogo, apoyamos la paz, pero nosotros no podemos dialogar con quien te está apuntando un arma a la cabeza. Sencillamente el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, no puede aceptar, y líder de la oposición, no puede aceptar un diálogo con el gobierno mientras el gobierno sencillamente tenga a más de 600 detenidos. Ya van 14 muertos por las protestas hasta el día de hoy, y si el gobierno niega que hay una represión brutal, de que hay personas que han fallecido consecuencia de la represión, de perdigones que se han alojado en la cabeza y posteriormente fallecen, de toda la persecución de los presos políticos, de la censura que hay con los medios de comunicación. Si el gobierno niega la situación que nosotros vivimos en el país y se pinta un mundo de maravillas, bueno, sencillamente no hay diálogo que aceptar, porque el gobierno sencillamente no parte de un punto neutro. Te pido brevemente que me cuentes si seguirán saliendo a la calle pese a básicamente lo que ha sido de alguna forma en algunos momentos una cacería de manifestantes por parte del régimen. El movimiento estudiantil va a seguir en la calle hasta que el último estudiante preso salga de las cárceles, hasta que el último preso político salga de las cárceles, y hasta que el gobierno entienda de que no puede imponer su política y que tiene que comenzar a dialogar y abrir espacios tanto en los medios de comunicación como en la política venezolana, para que los cambios se den de forma real. Hasta que eso no se dé, el movimiento estudiantil no va a salir de la calle. Alejandro, gracias por acompañarnos y que Dios los esté protegiendo. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos esta ventana al mundo. Alejandro Dumont, dirigente estudiantil desde la capital venezolana. Vamos a preguntarle al coronel Julio Rodríguez si le tiene miedo a este potencial soldado. Veamos. Y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas y al presidente Maduro que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas, que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande, porque la verdad que estos señores, si se les puede decir señores, ya dan asco. No sabemos si tuvo que practicar muchas veces para dar ese breve discurso, pero ahí está, Maradona dispuesto a transformarse en soldado para defender al presidente Nicolás Maduro. Hay veces que dicen, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Qué me dice, coronel? Bueno, esta es una de las viudas de Chávez, que se quedó sin el alimento y el chorro de dinero que Chávez les regala o les regalaba, y está buscando la forma de conectarse con Maduro para que Maduro lo siga soportando económica y financieramente. Lo que Maradona no sabe es que no hay dinero. No hay dinero ni siquiera para resolver los problemas internos, entonces hay muchas viudas que se están quedando sin el sustento que Chávez les tenía asignado. Coronel, ¿qué tan realista es una fractura en las Fuerzas Armadas? Mira, realmente la fractura como tal no existe. Lo que existe es un terrorismo de Estado dentro de las Fuerzas Armadas, producto
de la contrainteligencia cubana, producto de la injerencia cubana y de la vigilancia de los cubanos que en este momento han tratado de cambiar todas las reglas del juego dentro de las Fuerzas Armadas, donde actualmente los oficiales de una unidad táctica, por ejemplo, un batallón, no pueden ir a otra unidad, no pueden visitar otra unidad, donde los generales todos están siendo no perseguidos, seguidos, supervisados por los cubanos, y esto hace que ellos se mantengan en un estado de tensión y eviten reunirse. Cuando hay más de 2 generales reunidos, allí inmediatamente aparece la inteligencia cubana, la contrainteligencia cubana, para averiguar qué están hablando. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se produzca nuevamente una comunión de ideas que permita que se logre un pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas que en contra del gobierno de Maduro. Un detalle interesante para muchas personas que están viendo el programa y asocian agentes de inteligencia con tareas encubiertas, con procedimientos secretos. Me está diciendo en la práctica que lo que ocurre es que representantes de la dictadura cubana están omnipresentes en lo que son las reuniones o las actividades de altos mandos militares venezolanos. Mire, es más grave que eso, Pedro. En La Orchila, que es una base naval, hay una base militar cubana. Y en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de la Defensa, lo que nosotros llamamos el 5º piso del Ministerio de la Defensa, donde está el ministro y todo el alto mando, están instalados en este momento los sensores cubanos, los generales, los coroneles cubanos que supervisan cada orden que se da, que supervisan cada actividad que se da. E inclusive, dentro del Ministerio de la Defensa, dentro de las Fuerzas Armadas, existen sectores que son inaccesibles para las Fuerzas Armadas. Solamente entran la inteligencia cubana. Alucinante. Vamos a ver algunas imágenes adicionales de lo que está pasando en materia de represión. Están disparándole a los edificios, los hijos de eso, disparándole a los edificios. Eso son zonas residencial, eso son puras casas, apartamentos. Aquí vive una niña de 9 meses y están disparando bombas lacrimógenas que da gusto. Y por cierto, ¿saben por qué lo hacen? Porque oyen sonar cacerolazos y esa es la forma que tienen de responder. Gas lacrimógeno contra, de repente, una señora que está con una bebita o con 3 niños chicos allí en su residencia golpeando una cacerola. Esa es la forma en que le responden. Por cierto, un ángulo simpático también de un cantante popular cubano que muchos conocen como El Aldeano, y aquí en acción hablando de lo que está pasando en Venezuela. Dedicado a Venezuela y a Cuba. Dice: Venezuela, perdona por los daños causados, gracias por el apoyo que nos ha brindado. Quiero que sepas que como yo muchos están de tu lado y que no todos somos asesinos o soldados. Esos militares armados que hayan llegado fueron enviados por el Estado, seguro obligados, pero con el pueblo nuestro para hacerlo nunca han contado. No piensen que estamos a favor de lo que ha pasado. La política es problema entre sistemas diferentes. La gente de abajo no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Más que quemar nuestra bandera, tienen que estar conscientes que los culpables de esto son nuestros presidentes. ¿Y qué podemos esperar si el nuestro es casi un cadáver? Y el de ustedes vio un pajarito que habló con la voz de Chávez. Entre Venezuela y Cuba ese odio feo no cabe, y más porque fue sembrado por ellos, ustedes lo saben. A Caracas, Maracay, caray, de Agora, la cara, estos peste a caga, démosle ya sin demora, la situación empeora. Y entiende mi Venezuela que a Cuba también le duele aquello que a ti te duela. A los que quieren una Cuba libre les duele a los que están luchando por una Venezuela libre. Hubo una escena hermosa este fin de semana en una manifestación de la oposición. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y la diputada opositora María Corina Machado, que tuvimos el honor de tener aquí hace un tiempo en el marco de esta manifestación. Yo quiero darle un abrazo muy fuerte a María Corina Machado. María Corina, ven acá. Lilian, tú no estás sola. Toda Venezuela te acompaña en esta hora. Toda Venezuela acompaña la lucha de Leopoldo, la lucha de los estudiantes que hoy están siendo detenidos.
Hasta aquí llegamos con este capítulo de lo que es nuestra cobertura de lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, como ha ocurrido en todas estas jornadas, seguiremos al pie del cañón con cuanto detalle aparezca que podamos compartir con ustedes. Coronel, gracias por acompañarnos, un placer. Vamos a un par